Bueno, vamos a tratar el tema del temporal y sus consecuencias, más allá de lo que ocurrió en la ciudad de Neuquén, que quedó totalmente anegada. Ayer azotaron fuertes vientos, creció también el río Luján. Esto hizo que se inundara una vez más Luján, pero hay mucha lluvia también en un momento clave de la cosecha en grandes extensiones del país. Vamos a tratar de analizar el impacto económico con un especialista en esta materia, especialista en agronegocios. Él es economista, Iván Ordóñez. Buen día. ¿Cómo te va, Iván? Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, este es un momento muy importante para la cosecha, pensando en el impacto de las condiciones climáticas sobre la producción. Sí, yo te diría que es clave. La cosecha acaba de empezar hace muy poquito. La cosecha gruesa, o sea, los cultivos de verano. Empieza con soja en la zona núcleo, después un poquito más al norte, ya lo que sería Chaco, Formosa, Santiago del Estero, y termina alrededor de junio en la zona de Tandil, el sudeste de la provincia de Buenos Aires. El maíz, digamos, los planteos van variando, entonces medio que se corre desde ahora más o menos, también hasta junio. La verdad es que estaba mirando reportes antes de venir, hay más o menos 260.000 hectáreas que se descartaron. Esto es un montón de hectáreas, entonces si bien... ¿Qué quiere decir que se descartaron? ¿Que por anegación no van a...? Anegación o distintos motivos, los productores ya informaron a distintas digamos, instituciones que relevan datos que esas hectáreas no las van a cosechar. Ajá. Entonces se plantaron 20 millones de hectáreas de soja, 20, algo, y ya hay 260.000 que se sabe que no se van a cosechar. Obviamente la lluvia tuvo mucho que ver, estamos esperando, digamos, los reportes que vienen hacia el final de la semana, que nos cuentan un poco más sobre las nuevas lluvias, la del fin de semana, etc. Entonces, si bien vamos a tener una muy buena cosecha en general, no va a ser una cosecha récord. ¿No? No, es imposible que sea una cosecha récord. ¿Por qué? Básicamente porque los productores cambiaron el portfolio de siembra. O sea, siempre se siembra más o menos 30 millones de hectáreas. El año pasado se sembraron 30,2, este año también 30 como un poquito. Y los productores dejaron de hacer bastante maíz y pasaron a hacer mucho más soja. El maíz es un cultivo que rinde muchos más kilos por hectárea. Por lo tanto, cuando vos dejás de hacer maíz, baja un montón la producción como un volumen total. ¿Y por qué pasaron del maíz a la soja ahora? Lo que vieron los productores fue, cuando hicieron la cuenta, la soja es un cultivo que requiere de muchísima inversión. El maíz es un cultivo que requiere muchísima inversión, particularmente fertilizante. Entonces, debido, digamos, a un sinnúmero de cuestiones, entre las que están las retenciones, las cuotas a la exportación, la ecuación para hacer maíz no era tan rentable. Entonces se disminuyó el área de maíz, no recuerdo, creo que en un 10, un 15%, y ese traslado, como es un cultivo de verano, pues se pasó a ocupar con soja. Entonces es muy ahora, difícil este proceso que de la no sojización del país es exactamente lo contrario a lo que está pasando finalmente. Bueno, sí, sí. O sea, se cultiva la cada vez más respuesta soja. corta es sí, se cultiva cada vez más soja porque es el Somos cultivo... cada vez más soja dependientes desde el punto de vista de la producción. En realidad es una cosa que cambia de una campaña a otra. Digamos, los productores pueden modificar su portfolio de siembra en un año. Entonces, si quieren, el año que viene, agarran y siembran 15 millones de hectáreas de maíz y chau Pinela, basta de soja dependencia, digamos. Ahora, los incentivos de lo que son las reglas de juego que pone el Estado van en dirección a aquello que dicen, en realidad, querer desalentar, que es la producción. Además, lo del maíz después no tiene impacto sobre el mercado doméstico y consumo local, digamos, la escasez. No, a estos niveles es muy difícil. Realmente, a diferencia de la soja, mucho maíz se consume localmente, lo mismo pasa con el trigo, pero a los niveles que nos movemos, la verdad que es imposible que se afecte el consumo interno de los principales cultivos porque avanza o disminuye el área de soja. Es muy importante fijarse en dos cosas. Una, lo que vos mencionaste, que son los incentivos del gobierno. Particularmente los cierres a las exportaciones. Eso fue muy nocivo en trigo. Y también más que incentivos fueron desincentivos en este caso. Digamos, ¿cuáles fueron las reglas de juego que les pusieron, no? Sí, básicamente el cierre de las exportaciones en términos, digamos, del propio gobierno, desacopla el precio externo del cultivo del precio que reciben los productores internamente. Entonces hay un desincentivo muy grande porque a la oscilación natural de los precios en los mercados, vos le estás agregando una oscilación adicional con el gobierno que te dice, bueno, ahora puedes exportar 1 millón de toneladas, ahora puedes exportar 2, te las voy a repartir en cuotas durante el año. Entonces este efecto de
que tienen los consumidores internos de trigo de cazar en el zoológico, cuando vos agarras y decís, bueno, por ejemplo, este año se produjeron 10 millones de toneladas, ¿no? Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a liberar la exportación de 2 millones. La realidad es que como se consume bastante menos de 8 millones, no bastante menos, pero un poco menos de 8 millones, vos lo que estás haciendo es inundando la plaza de trigo y por lo tanto bajando el precio interno del trigo. O sea que el efecto es que, digamos, los productores se van a volcar este año más a la soja que el año pasado. Los productores ya se volcaron a la soja más este año y muy probablemente vuelvan a hacer lo mismo. También por el tema de la inversión. La verdad es que con las tasas de interés subiendo y muy pocas perspectivas del comportamiento del dólar, nadie sabe muy bien qué va a pasar. Algunos estiman que falta una devaluación más de un 20%, otros creen que la van a ir llevando, digamos, con pequeñas devaluaciones. Entonces, cuando vos tenés un panorama muy poco claro, lo que querés hacer es invertir en cultivos que te requieren la menor cantidad de capital de trabajo posible. Y la soja cumple con ese requisito a diferencia del maíz. El maíz es un cultivo muy caro. El paquete tecnológico del maíz es muy caro. Desde la semilla hasta los agroquímicos que usás. Es mucho más que la soja. O sea que en ese contexto en el cual teníamos ya un panorama donde había mayor cultivo de soja previsto para este año que el año pasado, menor presencia de trigo y de maíz, de las dos cosas. Correcto. Y se da esta lluvia en este contexto que no sabemos cómo va a afectar, digamos, la producción que estaba prevista. No récord, pero sí en buenos niveles, de soja sobre todo. De soja iba camino al récord. Lo que va a pasar con esta lluvia justo en el momento que estás cosechando es que se disminuye la calidad de la soja que estás cosechando. Eso le impacta directamente al bolsillo del productor porque se le realizan descuentos si la calidad es significativamente mala. Y aparte va a tener un problema en despachar la cosecha. Los caminos municipales son muy malos, claro. Necesitan de muchísima inversión para manejar una cosecha que más o menos en 2 meses tiene que pasar por esos caminos 50 millones de toneladas, 54 millones de toneladas en este caso. Entonces, primero los caminos municipales están en un estado horroroso, las rutas provinciales son bastante malas y las rutas nacionales no son autopistas. Esto, digamos, tiene 2 impactos, digamos. Uno, civil, si querés, que es que hay mucho más accidentes en una ruta cuando no es autopista que cuando lo es. Pero después, para mover una cosecha tan grande, vos necesitas un flujo bastante continuo. El 85% de la cosecha argentina se hace a menos de 500 kilómetros del puerto. Entonces es muy poco eficiente usar el tren o otros medios de transporte. Lo que se tiene que usar es el camión. Y para que el camión sea eficiente necesitas autopistas y buenos accesos a los puertos. Claro, yo me tocó hace un tiempo visitar el de San Lorenzo, ahí cerquita de Rosario, que es uno de los más importantes del país. La vía de acceso a la ciudad, digamos, es una única vía totalmente deteriorada, que también me comentaban que cada 2 por 3, si llovía, no la podían transitar. Era increíble pensar que por esa precariedad pasa gran parte de la producción nacional. Y te agrego, los puertos argentinos son muy eficientes en términos regionales. El problema es el acceso al puerto. Entonces, hay todo un tema logístico que los productores han logrado solucionar gracias a la silobolsa, gracias a mejores planeamientos, gracias a confiar en los acopios inland, o sea, los acopios que están en el interior de la provincia. O en el mismo puerto en San Lorenzo tienen las grandes empresas tienen sus lugares de acopio propio. Correcto. ¿No? Pero la verdad es que es muy difícil plantear, digamos, objetivos de mayor crecimiento de volumen de granos con las condiciones logísticas que tenemos. Es un embudo. La logística le genera un embudo a la producción. Es muy difícil y bueno, cuando llueve empeora todo. Entonces se retrasan las labores de cosecha. Este ciclo que yo te contaba de más o menos 3 meses que dura la cosecha se empieza a amontonar. Toda la cosecha tiene que empezar a salir al mismo momento porque los que estaban cosechando tienen que parar de cosechar. Se juntan con los otros, entonces esas 54 millones de toneladas que vos distribuías más o menos en 3 meses se empiezan a agrupar. Esos 3 meses son justo los 3 meses que el gobierno espera alivio en las cuentas públicas, sobre Correcto. todo por el lado de la acumulación de reservas de dólares en el central, ¿no? Correcto. Que es a partir de qué momento, abril o mayo, digamos, empezaría. Yo te diría que la verdad es que la gente tiende a unir el físico, o sea el grano de verdad, con lo que pasa en términos financieros, de flujos de capital. La realidad es que se liquidan granos constantemente y obviamente
en el momento de la cosecha se liquidan muchísimos más granos. Pero, por ejemplo, el gobierno, cuando el dólar parecía que se escapaba y era inatrapable, tomó un conjunto de medidas bastante complejas, algunas de tasa de interés, otras le pidió a los bancos que vendieran sus activos en dólares, entonces inundó un poquito la plaza de dólares, y en mi opinión, una de las más importantes fue, les colocó un bono en forma forzosa a las cerealeras como adelanto de la liquidación de la cosecha. Entonces, esto, digamos, significó un alivio y hizo que se espera que vos mencionabas, por la llegada de los dólares, mayo, junio, se dilatara un poco. Claro, a ver, tendría que empezar ahora, pero el gobierno la adelantó un poquito. Un poquito, claro. Un mes y medio. La verdad que, hablando un poco de la discusión, digamos, de si los productores estaban reteniendo la soja o no. La verdad que si los productores estaban reteniendo 3 millones de toneladas de soja, o sea, si el país necesita de 3 millones de toneladas de soja para llegar a fin de mes, digamos, estamos en un problema en serio. Sobre un total de 48 se cosecharon el año pasado. 48 millones de toneladas y la gran discusión giraba alrededor de los 3 millones finales. Sí. Del resto final. Que aparte en muchos casos bueno, es en un error contexto de donde finalmente la digamos, devaluación ¿no? se dio, digamos, en enero, donde... Entonces, la verdad que los productores que hacen una cuenta bastante sencilla. Miran el precio futuro, ¿no? Entonces, hacen su propia estimación de lo que va a ser el precio. Lo comparan contra el costo financiero de no vender la cosecha, porque si ellos no venden, ellos tienen que pagar alquileres, tienen que pagar insumos, etcétera, etcétera. Tienen que afrontar los costos sin haber vendido la cosecha. Tienen que ir al banco a pedir los pesos para poder vivir, básicamente. Y a esas dos variables les suman la devaluación. Entonces, me conviene esperar y me financio mientras tanto con el banco, porque si devalúan me va a entrar más plata, o vendo rápido y uso esa plata para pagar todo sin tener que pedir prestado. Y en el medio está el precio, que como te comentaba antes... ¿A cuánto vendo? ¿A cuánto vendo? Y en el medio está el precio. ¿No hay mucha colocación a futuro ya como prevendida, digamos? La verdad es que los productores, digamos, en general, los más sofisticados que manejan un área grande, utilizan muchísimo esa herramienta, pero el grueso de la Argentina vende a lo que vende en el momento que vende. Más o menos, es bastante parecido. En realidad lo que tiende a usarse es, usan al acopio de los pueblos, de las ciudades del interior, como un banco. Agarran, te mandan un camión de granos y vos como acopio le das un vale. Y decís, yo tengo 10.000 toneladas de fulalito. Entonces el tipo, más o menos cuando va teniendo necesidades de ir afrontando distintos pagos, va vendiendo. Y así cubre, digamos, las cuotas, por ejemplo, de los bancos, las cuotas de los campos, de los alquileres de los campos, se fijan en quintales de soja. Claro. Entonces, el alquiler es entre el 30 y el 45% del costo de la producción. Claro. Entonces es muy importante para los productores poder guardar la soja guardar la soja en términos financieros, en términos físicos. Cuando el tipo la entregó al acopio, el acopio la vendió al puerto y el puerto la mandó a China y se acabó el tema. China, vos escribiste un artículo interesante respecto a cuál es el destino final de nuestra producción. Sí. Y el más concurrido de los destinos, el destino más probable de esa soja que sale de la Argentina es un chancho en China. ¿Es un chancho o un pescado en China? Alimentamos chanchos y pescados en China. No, bueno, por supuesto no tanto vacunos por el tipo de consumo que tienen los chinos, que comen más cerdo que carne vacuna. Claro, en términos de menú, el grueso de su consumo es cerdo, alrededor de un 40, un 50%. Después le sigue el pollo. Pato come mucho. Pato come muchísimo. O sea, le sigue el pollo y el pato, digamos, un mix. Pero lo que está creciendo, o sea, el consumo de carne que más rápido está creciendo en China es el de carne vacuna. Hay un tema que, digamos... Y la soja argentina, digamos, compran para alimentar sus animales. Totalmente. Para, a su vez, digamos, alimentar a su población. Totalmente. Ese es básicamente nuestro principal mercado en el mundo en este momento, es dar alimento a los animales chinos. Así es. Y después el segundo mercado más importante es la exportación de aceite de soja. Vos cuando rompes un grano de soja, te queda 80% harina, 20% aceite. Y un pequeño descarte. Ese aceite va a Europa. Y el grueso del aceite que va a Europa lo usan los europeos para hacer biodiesel.
pero también lo mezclan en la combustible, dieta. digamos. Combustible. Pero también lo usan en la dieta para animales, etcétera. A ver, la harina es proteína, el aceite es energía. Entonces vos vas haciendo un mix en la dieta de los animales que alimentás de esas dos cosas. O sea que alimentar directamente gente, esta idea que el granero del mundo alimenta personas, no, digamos, es una vía indirecta. Digamos, bueno, indirectamente sí. La realidad es que yo siempre digo, en el 2050 vamos a ser 9.500 millones de habitantes. Entonces, hay varias maneras de que alcance la comida para todos. La primera es que nos hagamos todos vegetarianos. Si nos hacemos todos vegetarianos, el balance energético, calórico, que producimos es muchísimo más eficiente. ¿Por qué? Porque no está ese middleman, que es el cerdito. Entonces, si el grano que vos cultivás te lo comes, ya está, te sacás del medio te una liberaste capa. al chancho, claro. Sí. Cada vez que vos alimentás un chancho, perdés. Para hacer 1 kilo de chancho vivo, le tenés que meter al chancho alrededor de 4 kilos de grano. Lo podés bajar a eso con genética, etcétera, pero más o menos esa es la ecuación. Ahora es 1 kilo de chancho vivo. Estoy hablando de pezuña, cabeza, huesos, piel. Sí. La eficiencia es pésima. Entonces, o invertimos cada vez más en biogenética y hacemos que los cultivos rindan cada vez más, o nos hacemos todos vegetarianos. Porque para alimentar a 9.500 millones de habitantes pero no hay ¿tenemos muchas tierra alternativas. suficiente para cultivar vegetales? Porque Bueno, el problema es que los a chinos, ver. que son bastante vegetarianos, se están volviendo, incorporando cada vez más carnes. Sí, yo diría que es un problema. Yo creo que se está conformando una nueva clase media global, de la cual los chinos son el máximo exponente. Entonces lo primero que haces cuando vos tenés un poco más de plata es diversificar un poco tu dieta. Tu dieta. Salí del arroz con verdura. Correcto. Aparte hay un problema de déficit calórico en China monumental. O sea, yo no lo pondría como... No son un gordo norteamericano de Florida con un milkshake, digamos. No. Ellos están compensando un déficit calórico muy grande que tienen. Ellos necesitan proteínas animales. Necesita proteínas animales. Y así hacia allí marcha nuestra cosecha, fundamentalmente. El grueso, yo te diría, Argentina necesita 600 barcos por año, Panamax, para sacar la cosecha de Argentina. Panamax es tamaño Canal de Panamá. Correcto. Que ahora quedó chico, justamente Ahora están quedó haciendo chico. unas esclusas nuevas para recibir Es barcos más, un poco más grandes. Mi novia estuvo en Nicaragua hace unos meses y los chinos están proyectando un segundo canal que pasa sobre Nicaragua y que usa los lagos internos de Nicaragua como reservorio para los barcos. Claro, lo que pasa es que tiene una vieja pelea. En realidad el Canal de Panamá originalmente se iba a hacer en Nicaragua. Nicaragua tiene un tema sísmico y entonces finalmente terminaron, bueno, no solamente por eso, sino porque además lograron la independencia de Panamá de Colombia para tener condiciones políticas de control absoluto sobre el canal los norteamericanos y así. Pero Nicaragua siempre tiene la sensación de que le robaron el canal de Panamá. Bueno, ahora los chinos le van a hacer el suyo. Bueno, debe ser la gran esperanza, claro, sí. claro. Entonces, imagínate, 600 barcos. O sea, para que te des una idea, todo el helado que consumen los argentinos en un año entra en 2. 600 barcos de soja granos, solamente. de soja solamente para alimentar los animales chinos. 300 van a China. O 250 de esos barcos van a China. Y el resto no. El resto va para todo el mundo. Ajá. Europa es el segundo cliente. India también, ¿no? India es muy importante. De hecho, cuando China puso restricciones al aceite argentino y a la harina argentina, automáticamente se desvió a India. Sí, no, más que se compensó, digamos, ellos necesitaban. Hay una pelea constante, por eso el precio sube. O sea, de la soja. Claro, o sea, no estamos... En el 2008, ¿Ahora cuánto está el precio de la...? Ahora debe estar en $520 más o menos. Y esto, digamos, claro. $530. Entonces... Fueron estos 10, es cierto, digamos, estos 10 años de kirchnerismo han sido años excepcionalmente altos de lo que nosotros vendemos. Sí, la verdad que las condiciones externas fueron el mix que mejor le tocó a la historia argentina. Nunca los precios de lo que nosotros vendemos fueron tan altos, nunca la tasa de interés para pedir plata prestada al mundo fue tan baja. ¿Nunca el precio de lo que vendimos fue tan alto? Jamás. Como en estos 10 años. Como en estos 10 años. O sea, solo es comparable contra el principio del inicio de la agricultura en Argentina, que es en 1900. Argentina importaba trigo hasta 1905. Éramos un país ganadero. De 1900 a 1914, 20 fueron, digamos, probablemente, claro, fue el boom agrícola argentino y en estos 10 años se repitió. O sea, tenemos todavía estamos ahí. Sí, yo creo que los precios, digamos, se van a mantener muy altos, principalmente por lo que te decía. De China. De China, el proceso migratorio de la ruralidad a la urbanidad es impresionante. Digamos,
no pasó en la historia que se muevan cada año 10 o 15 millones de personas de la ruralidad a la urbanidad. Es impresionante. Y cada vez que vos dejás de ser rural, dejás de producir alimentos y pasás a producir plata, y con esa plata te compras alimentos. Claro. Entonces ellos se están transformando automáticamente en clientes nuestros todos los años. Iván, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.